Un gran saludo a todos los venezolanos a quienes presento mi primer informe como miembro de la poderosa diáspora esparcida por todo el mundo. En primer lugar, agradecer todas las manifestaciones de solidaridad y de comprensión para alguien que no tuvo otra alternativa que liberarse del secuestro del que era víctima. Secuestro del que también padecen los 30 millones de venezolanos por quienes vamos a luchar. No he venido sino a trabajar como uno más, con los mismos valores, con los mismos principios que he venido defendiendo a lo largo de estos últimos años en Venezuela. He podido sostener reuniones con distintas personalidades, de distintas tendencias, de distintas maneras de pensar, desde el presidente Santos en Colombia, los expresidentes Pastrana, el expresidente Uribe, los miembros de la Internacional de la Democracia Cristiana, los integrantes de la Internacional Socialista, líderes liberales como el diputado Albert Rivera, socialistas como Pedro Sánchez, conversaciones con el expresidente Felipe González, con el expresidente Aznar, la conversación solidaria con el presidente Rajoy, con su canciller, con su vicepresidenta, con su ministro del Interior, definiendo el estatus que todavía no se ha clarificado. Es un tema que estamos en proceso de análisis porque queremos un estatus que me permita no solamente poder visitar distintos países de Europa, sino también poder desplazarme por los Estados Unidos, a donde iré en los próximos días, por Centroamérica, por Suramérica, por donde hay un camino que me conduzca a tocar las puertas de cualquier persona, de cualquier institución, para hablar sobre la libertad de Venezuela. Quiero ratificar nuestra posición que ya hemos expuesto desde la plataforma Soy Venezuela, que no es ni un partido político, que no es una secta, sino que es un nuevo escenario de participación ciudadana que busca aglutinar a los venezolanos que luchan, no para hacer un diálogo ficticio, una parodia de diálogo como el que se comenzó a hacer el año pasado, que lo que ha traído es más desventura, más desconsuelo y más frustración para los venezolanos. Decir la verdad no ofende, decir la verdad es poner las cosas en su justo lugar. Nosotros creemos que lo que se va a hacer en Santo Domingo no va a producir los resultados que necesita Venezuela. Más que dialogar, es hora de una negociación para establecer los términos de la salida de Nicolás Maduro. Maduro ha colapsado la economía venezolana. Maduro no es que tiene a Venezuela al borde de un abismo, sino que ha hundido en un abismo a nuestro país, que lo que ve son sendas oscuras, caminos inciertos, gente sumida en la pobreza, gente sumida en una crisis moral que estamos llamados a resolver. Aspiramos que a nadie se le ocurra respaldar las pretensiones del gobierno de que se le reconozca esa inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente. Que nadie comprometa la voz del pueblo de Venezuela pidiendo que se levanten las sanciones, porque no son sanciones contra el pueblo, sino sanciones contra individualidades que están relacionadas con el narcotráfico y con el terrorismo. Solo basta escuchar aquí en Europa que la oficina de narcotráfico instalada en Viena ha determinado que por lo menos el 60% de la cocaína que llega a Europa proviene de Venezuela. Estamos hablando de la necesidad de un canal humanitario que no puede administrar en ningún caso un gobierno que es responsable de gravísimos casos de corrupción y un gobierno que ha dilapidado una fortuna, que ha malbaratado miles y miles de millones de dólares, mal pudiera administrar una ayuda humanitaria que más bien debe ser canalizada a través de movimientos religiosos que garanticen que esos alimentos, que esos medicamentos lleguen a quienes realmente lo requieren en estas circunstancias de emergencia humanitaria que vive Venezuela. Vamos a llevar la voz de los estudiantes, a reconocer que gracias a la lucha de los estudiantes, de los escuderos, de esos venezolanos que murieron, que dibujaron con su sangre el mapa sentimental de Venezuela en meses de protestas, es que hoy se habla de Venezuela en muchas partes del mundo.
Vamos a pedir respaldo para las diligencias que ha hecho el señor Almagro como secretario general de la OEA, que Venezuela pueda encontrar mecanismos de solución de la crisis que estamos viviendo. Y hemos aclarado, como lo hice ayer, ante delegados de más de 170 países, que no aceptamos que se nos compare a nosotros en Venezuela como que si fuésemos el mismo cuadro de Colombia. Cuando se dice, bueno, es que así como hay un conflicto armado entre la FARC y el gobierno en Colombia, hay un conflicto entre la oposición y el gobierno de Venezuela. No, nosotros no somos la FARC. Nosotros no somos traficantes de droga. Nosotros no somos responsables de crímenes de lesa humanidad. Nosotros no estamos haciendo una guerra con fusiles ni con secuestros. Nosotros simplemente pedimos soluciones electorales que fueron negadas, que fueron cerradas. Quienes han trancado la vía electoral en Venezuela son precisamente los que dirigen esta narcotiranía que debemos sustituir por un gobierno que le devuelva la posibilidad a los venezolanos de disfrutar de la libertad y de sus más elementales derechos humanos. Seguiremos luchando por Venezuela, no los vamos a defraudar, alzando las mismas banderas de moralidad, de ética, de decoro, de coraje, de riesgo, junto a los millones de compatriotas que forman parte de la diáspora. Uno de los planteamientos que ya estamos por formular es que se emule el procedimiento adoptado por el gobierno de Perú, que es la regularización en muchos países de los venezolanos que no son simples inmigrantes, son refugiados, son venezolanos perseguidos políticamente por un régimen intolerante como el que estamos padeciendo en nuestro país. Que Dios bendiga al pueblo venezolano.